Hola, bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de nuestro programa llamado Sinfonía Oculta de la Existencia, donde semana a semana les daremos espacio a los temas relacionados con la conciencia, no en el sentido de la conciencia moral, sino que a todas esas disciplinas y conocimientos que nos acercan a nuestra identidad verdadera, a las capacidades del espíritu, y cómo podemos manifestar estas capacidades de manera más fluida en nuestra vida. Aquí encontraremos reflexiones en torno a todas aquellas corrientes dedicadas a la elevación de la conciencia humana, desde la psicología hasta las llamadas ciencias esotéricas, los sistemas religiosos tradicionales y toda manifestación del espíritu y el alma. Cada semana intentamos abordar estos temas desde una mirada libre de misticismos y dogmas innecesarios, entendiendo que la conciencia debe ser un lenguaje sencillo, libre de supersticiones, libre de dogmas y especialmente libre de egos. Nos gustaría recordarles además que pueden escuchar todas las emisiones anteriores de nuestro programa en nuestro canal de YouTube, escribiendo simplemente Sinfonía Oculta de la Existencia en el buscador de YouTube. Ahí van a encontrar no solo nuestros programas anteriores para escucharlos en el momento que quieran, sino también nuestros talleres de geometría sagrada, conciencia y creación, que vamos realizando de manera periódica, tanto de manera presencial como en línea. Por último, recordarles también que tenemos un Instagram. Este es @Sinfonía Oculta. Ahí pueden también estar al tanto de todas nuestras novedades. Bueno, queremos partir el episodio del día de hoy con una temática que nos parece tremendamente profunda y muy relevante para los tiempos que corren. Hoy se habla mucho de manifestación, de abundancia, de que creamos aquello que creemos y en fin, todo este tipo de conceptos que muchas veces escuchamos de manera suelta y que no siempre están de lo más fundamentado. Y esto genera distintas interpretaciones y las interpretaciones lamentablemente generan distorsiones y nos hacen terminar cayendo en creencias y estas creencias no siempre son tan exactas, ni tan precisas, ni mucho menos útiles. Por lo mismo queremos hablarles un poco desde lo que consideramos, a nuestro entender, lo que es el ejercicio más potente y efectivo para manifestar nuestra realidad ideal, fundamentando todo esto desde las distintas tradiciones espirituales de la humanidad. Así, hoy entonces vamos a compartirle una de las técnicas más efectivas y poderosas, como les decíamos, aunque no me gusta el término poderoso, por la mala utilización que históricamente se ha hecho de la palabra poder, como sinónimo de energía de dominación, que está muy ligada al ego y a la imposición y al sometimiento de la voluntad de algunos sobre otros. Por eso prefiero decir que es una técnica efectiva, potente, y es en ese sentido que uso el término poderoso, porque es muy efectiva si es que se usa de manera correcta. Ahora bien, antes de compartírsela, creo que es importante aclarar un principio, y es desde dónde manifestamos nuestra realidad. Porque es muy cierto eso de que lo que crees, lo creas, y por lo demás tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día. Y es igualmente cierto que aquello que quiero para mí va a determinar aquello que atraiga en mi vida, dependiendo desde dónde esté queriendo estas cosas, por así decir. Me explico. No es lo mismo querer atraer dinero porque quiero vivir una vida de lujos a querer atraer dinero porque quiero, por ejemplo, construir un hospital para el bien de una comunidad. Si bien podemos argumentar que en ambos casos estamos buscando lo mismo, es decir, el dinero, las motivaciones acusan que estamos queriéndolo desde dos lugares muy distintos. Uno, el bien individual, es decir, el dinero para mí, y el otro, el bien común, es decir, el dinero para un bien de uso comunitario. Incluso podemos agregar otro ejemplo más: querer atraer dinero porque tengo miedo a que no me alcance o a vivir en la pobreza, etc. Que vendría a ser una tercera motivación distinta a las dos anteriores, es decir, en este caso, el miedo.
Entonces, para estos tres casos, si bien la solicitud, podríamos decir, es la misma, la diferencia en las motivaciones muestra que el nivel de conciencia de quien está manifestando esta solicitud es muy distinto. Esta es una de las razones por qué las escuelas de conciencia y las tradiciones espirituales legítimas hacen tanto hincapié en los procesos de purificación de sus miembros, ya que aquello de que ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, también es una verdad espiritual. Como iremos viendo, en la medida que vamos transitando por los senderos de la conciencia, vamos purificando poco a poco nuestros deseos, vamos eliminando nuestros apegos y acercándonos más al concepto que el verdadero bienestar individual está ineludiblemente ligado al bienestar del prójimo y que por lo mismo el bien colectivo es más importante que el bien individual, confirmando aquel otro aforismo que dice: lo que das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas. O esa otra máxima del antiguo pueblo esenio, que hablaba de ser para otorgar. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar el famoso lema templario, que señalaba: nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que la gloria sea siempre para tu nombre. O dicho de una manera más sencilla, nada para nosotros que no sea también para todos. Bueno, habiendo clarificado un poco esto, pasemos ahora a la técnica de manifestación que les prometimos originalmente. Podemos señalar también que esta técnica ha sido parte de diversas tradiciones espirituales y se ha popularizado actualmente en expresiones como sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo, o la ya muy manoseada ley de atracción también, en el sentido de que uno atrae lo que es. Bueno, también juega un rol muy importante el concepto de realidades superiores, porque esta técnica consiste en un verdadero cambio de switch, ya que es realmente como accionar un interruptor entre lo que hoy en día se entiende como realidades paralelas. Igualmente, no olvidemos que, como toda técnica, puede terminar cayendo en la mente y transformarse en una práctica mecánica, y así no tener ninguna efectividad finalmente, porque lo que intenta imponer la mente sin la energía del corazón son solo creaciones mentales ilusorias, fijaciones muchas veces, ya que la mente no mueve energía, es la conciencia la que mueve realmente la energía, y la conciencia real proviene de la integración del corazón. Por lo mismo, es tan importante la purificación de las energías mentales, los cuerpos de deseo y todas las energías de los chakras inferiores, como el miedo o el apego a la materia, el temor a la subsistencia, los deseos físicos, corporales, la satisfacción del ego, el individualismo, incluyendo la necesidad de éxito, la fortuna, el reconocimiento y así. Entonces, habiendo superado todos estos obstáculos del ego, algo que no debemos tomar a la ligera, ya que es un propósito el cual mucha gente puede pasarse vida tras vida intentando desapegarse de estas limitaciones de la vida encarnada, y que son los tres grandes generadores de karma. ¿Se acuerdan esa canción antigua que decía: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor? Bueno, ahí están los tres grandes centros generadores de karma de la vida encarnada. La salud, es decir, el primer chakra, la subsistencia física. Luego, el amor, las relaciones de pareja, la relación con el otro, los órganos reproductivos, es decir, segundo chakra. Y luego, el tercer chakra, el ego, el reconocimiento, el poder, es decir, el dinero, la mal llamada gloria personal, y así. Bueno, finalmente, habiendo superado gran parte de estas vicisitudes encarnatorias, como íbamos diciendo, si ya queremos transformar realmente nuestras vidas en algo que consideramos más beneficioso para nosotros,
Como siguiente paso, entonces, debemos mejorar nuestra comprensión de lo que son las realidades paralelas y nuestra propia capacidad de manifestarlas de manera verdadera. Tenemos la capacidad de crear un grado de diferencia entre nuestra vida actual y la vida que anhelamos, mucho mayor a la habitual, al punto de ser capaces incluso de lograr cambios tremendos y verlos, vivirlos de manera concreta. La idea es que primero nos permitamos dejar de lado todas las definiciones que nos han hecho creer desde que nacimos, todas las ideas que creímos necesarias para clasificar y definir lo que son las realidades paralelas. Porque en realidad ya estamos experimentando constantemente estas realidades paralelas y no nos damos cuenta. Por lo tanto, en un sentido, esa realidad paralela que sentimos está más alineada con lo que queremos para nuestra vida, es decir, esa realidad ideal que nos gustaría vivir y que hoy por hoy constituye una realidad paralela, ya tenemos la capacidad para diseñarla hoy. Aquellas secuencias de realidades paralelas que son más representativas de nuestra naturaleza verdadera, de nuestra vibración original, nuestro ser natural verdadero, ya la podemos crear hoy. Bueno, para manifestar la realidad ideal que nos gustaría experimentar en nuestra vida, debemos comenzar por visualizar una imagen general, una representación general de lo que es nuestra vida actual, de la manera que sea, como mejor nos acomode. Visualicemos entonces una imagen de nuestra vida como si estuviera en la pantalla de una película. Y ahí vemos proyectada una imagen de nosotros mismos, haciendo todas nuestras cosas habituales como de costumbre. Nuestra rutina, nuestros quehaceres grandes y pequeños, etc. Ahí estamos, como somos ahora. Luego, cuando estemos listos, borremos esa pantalla, pongámosla en blanco y reemplacémosla por otra pantalla con imágenes donde nos veamos a nosotros mismos en nuestras actividades cotidianas, en lo que consideramos sería nuestra realidad paralela preferida, nuestra vida ideal. Llenemos entonces esta nueva pantalla con nuestra imagen y veamos todas las cosas diferentes. Vamos creando todo aquello distinto y representativo de cómo serían esas cosas distintas que estamos haciendo en nuestra vida ideal, en nuestra realidad ideal. Algunas quizás sean las mismas, otras quizás sean distintas. Lo importante es que las observemos en nuestra mente y pongamos ahora ambas pantallas una al lado de la otra o una sobre la otra. Veamos la que representa nuestra vida actual y la que representa la vida como la preferimos. Notemos las similitudes y las diferencias. Estas diferencias, sin importar si son grandes o pequeñas, son las cosas que representan vibracionalmente aquella realidad paralela preferida, porque esa realidad paralela ya existe. Esa versión de nosotros en aquella realidad ya existe como una persona real, en aquel universo, en una realidad completamente distinta que la de aquella pantalla que representa nuestra realidad actual. Ahora, permitámonos recordar las diferencias, comprendiendo, sí, que estas realidades ya coexisten en este mismo instante, de manera simultánea, y están compenetradas una con la otra, están superpuestas, solo están separadas por esas pequeñas diferencias de energía vibracional. Puede quizá que la diferencia entre ellas sea muy poca, pero si la imagen global se ve muy distinta, la diferencia vibratoria es suficiente como para que notemos esa diferencia. Y ahí está la clave, en que sea suficientemente distinta como para notar la diferencia. Entonces, para habitar esta nueva realidad, nuestra mente cree que debe transcurrir un espacio de tiempo para alcanzarla.
Y entre mayor diferencia sienta que existe entre nuestra realidad actual y la realidad ideal, más tiempo cree que debe transcurrir en estas realidades para llegar a esta realidad ideal. Pues debe cambiar una cosa, luego otra y así. Porque es así como piensa nuestra mente en tercera dimensión. Las cosas suceden de manera lineal. Pero el universo funciona de una manera mucho más sutil. Porque no es la mente la que mueve la energía, sino la conciencia. Es la conciencia la que mueve y reordena las energías. Nuestra conciencia, ese soplo divino del espíritu con el que fuimos creados, ese es nuestro centro creador. Y esa conciencia, para que se manifieste en la encarnación, depende principalmente de la acción del centro cardíaco, del corazón, que es el asiento del alma. Recordemos aquí que espíritu y alma no son lo mismo. El espíritu es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Es esa porción de Dios idéntica en cada uno con la que fuimos creados. El átomo divino original, por así decir. Y el alma es la conciencia de ese trocito particular de Dios que somos. Ese trocito que recoge y acumula sus experiencias individuales en la existencia, va formando el alma. Le va dando características únicas e irrepetibles, pues no hay dos existencias iguales. Se dice en las tradiciones espirituales, entonces, que el alma es la conciencia del espíritu. Bueno, decíamos que la clave para lograr este salto a la realidad ideal toma mucho menos tiempo del que creemos. Es más, no necesita tiempo alguno, pues al momento de decidir, al momento de elegir ser la persona que habita esa realidad, ocurrirá el cambio de realidad de manera instantánea, desde la realidad en la que estábamos hace unos momentos. Y podemos igualmente crear también la ilusión de proceso, la ilusión de continuidad lineal, del paso del tiempo, que es lo que la mente cree necesitar, para que parezca como que transcurre el tiempo necesario para que esa realidad ideal se manifieste. Entonces, simplemente depende del grado en que estemos dispuestos a permitirla, sin importar lo distinta que parezca, para que se vuelva efectivamente una realidad, para saber que ya existe aquí y ahora, y lo que es más importante, estar dispuesto a ser aquella persona viviendo en esta nueva realidad. Y ese es el punto medular. Decíamos que esto toma mucho menos tiempo del que creemos, e incluso que no necesita tiempo alguno, porque al momento de decidir, al momento de elegir ser la persona que está habitando ya esa realidad ideal, el cambio ocurrirá de manera instantánea, desde la realidad en que estábamos hace un segundo a esta nueva realidad ideal. Todo depende del grado en que estemos dispuestos a permitirlo, sin importar lo distinta que parezcan las realidades entre sí. Es así como se puede volver una realidad, sabiendo que existe aquí y ahora, y lo que es clave, estando dispuesto a ser aquella persona viviendo en esta nueva realidad. Ese es el punto medular, como les decíamos. En las tradiciones espirituales se nos enseña que al momento de solicitar algo a través de la oración, una vez finalizada esta oración, debemos comenzar a actuar como si esa oración ya hubiese sido respondida y aquello solicitado ya se hubiese otorgado. Y de ahí en adelante seguir viviendo desde esa actitud. Esa es la base para este salto entre realidades que les venimos comentando, para la manifestación de nuestra realidad ideal, es decir, ser el cambio que queremos. Luego, volviendo al ejemplo de las pantallas, si comparamos nuestra realidad actual con la realidad ideal y vamos viendo sus diferencias, probablemente veamos que una de las diferencias más notorias
es nuestro comportamiento en cada una de esas realidades. Mucha gente, al imaginar su vida cotidiana actual y luego imaginar su vida cotidiana en la realidad que dicen preferir, se dará cuenta de que existe una gran diferencia en su comportamiento, en su lenguaje corporal, en cómo está vestida, en su actitud, su energía. Veamos entonces las diferencias presentes en nosotros entre ambas imágenes. Es importante comprender lo siguiente, y este principio es fundamental. No podemos vivenciar lo que no somos ya, es decir, solo podemos vivir la vibración de lo que ya somos. Entonces, el principio es que si somos capaces de ver esa versión de nosotros, en esa versión ideal de la realidad, haciendo esas cosas en particular, aquel ser que somos ahora no es capaz de experimentar esas cosas a menos que comencemos a ser la persona en esa imagen. Si no nos comportamos como esa persona, no nos vestimos, hablamos, caminamos, pensamos, sentimos como esa persona, no viviremos las cosas que esa persona está viviendo. Porque no solo es una versión distinta de nosotros, es literalmente una persona completamente distinta. Y nosotros, nuestro yo superior, nuestro yo conciencia, puede pasar entre la persona que experimentamos ser ahora y la persona representada en ese escenario ideal. Ese nosotros mayor, la conciencia que somos, será siempre el mismo. Pero la persona, la construcción física, la personalidad temporal que pensamos ser como entidad física, no será la misma, literalmente, porque no somos la misma persona entre un instante y otro. Por increíble que pueda parecernos, dejamos de ser lo que somos y nos volvemos otro millones y millones de veces por segundo, de manera muy literal, no metafóricamente. Nos transformamos en una persona nueva millones de veces por segundo, y esto la física cuántica ya lo está comprobando a través de la observación de los distintos comportamientos de los átomos. Pero eso es tema para otro momento. Lo importante aquí es poner atención de manera consciente al hecho de que podemos diseñar esa persona, diseñar esa realidad para que sea suficientemente distinta como para notar la diferencia de que efectivamente se trata de una realidad diferente, un nosotros diferente, un universo diferente. Y es justamente eso de lo que se trata este ejercicio. Para eso está diseñado, para que notemos las diferencias, para que sepamos que cuando nos mudamos de realidad, lo hacemos de manera total y absolutamente completa, instantáneamente. No existe ningún tipo de lapso temporal en absoluto entre ser una realidad y otra, entre experimentarnos como una persona y luego otra. Pero podemos crear la ilusión de continuidad, de que sí transcurre un tiempo. O podemos comenzar a dejar esta ilusión de lado. Bueno, naturalmente no va a desaparecer por completo mientras tengamos la necesidad de experimentar la realidad física. No estamos hablando de eliminarla por completo, aunque de tiempo en tiempo, en la medida de que vamos haciendo este tipo de ejercicios y vamos desarrollando este tipo de conocimiento profundo, podemos ir encontrándonos con que el espacio-tiempo se va volviendo más acelerado. Podemos ver cómo las cosas comienzan a ocurrir muy rápidamente, incluso a veces de manera instantánea. Sin embargo, aún mantendremos un sentido de espacio-tiempo para mantener un contexto en el cual experimentar la idea que llamamos realidad física. Pero podemos permitir que esta experiencia sea algo muy distinto a lo que experimentamos actualmente. Podemos acelerarla mucho más de lo que estamos actualmente acostumbrados. No acelerarla en el sentido literal, porque ya estamos cambiando de una realidad a otra, como les decíamos, lo más rápido posible. Ya vamos de una realidad a otra de la manera más rápida que es posible. Y no podemos ir más rápido que eso.
Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra percepción, nuestra experiencia de la idea, para poder volvernos conscientes del hecho de que estamos cambiando completamente, de manera instantánea. Ese es el propósito de este ejercicio, de volverse conscientes del hecho de que ya estamos cambiando instantáneamente. Si bien no podemos ir más rápido, podemos crear una realidad paralela suficientemente distinta para ir notando cómo cambiamos de manera instantánea y total. La idea es que al ver esta nueva versión de nosotros, comencemos de manera instantánea y total a ser, a comportarnos, a imitar esa versión nueva de nosotros, porque para eso existe nuestra imaginación, para eso está nuestra visualización, para poder crear ese estado. Porque si realmente estamos creando esa imagen en nuestra mente que representa nuestra realidad ideal, no solo la versión de nosotros en esa imagen se verá llena de entusiasmo, sino que nosotros mismos, aquí y ahora, experimentaremos el mismo entusiasmo de esa nueva realidad. Sentiremos ahora mismo su energía y comenzará a fluir en nosotros a partir de esa imagen. Para eso sirve, ese es su propósito. Ponernos en el estado propio de la realidad ideal, sin importar cómo esa realidad se vaya a manifestar efectivamente de manera física. Y es así como al vivir desde el nivel de conciencia de la realidad ideal, lograremos que nuestro entorno se vaya poniendo a tono con esa nueva realidad, probablemente de una manera mucho más acelerada de lo que pensamos. Y es así como plasmamos nuestra realidad ideal. Es así como atraemos esta realidad paralela y nos volvemos esa realidad paralela. Y manifestamos esa realidad paralela desde el ser la realidad paralela. Es así entonces, no solamente como cambiamos nuestra vida, sino que también es así como conectamos con nuestro propósito superior y logramos entonces aquel propósito del Cristo, que nos habló de traer el cielo, el ideal, a la hora, a la tierra, porque el bien común es mayor que el bien individual.